Me honro en presentar a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Jorge Alberto Díaz Astudillo, quien es médico cirujano, tiene un diplomado en homotoxicología, está muy raro el nombre, y su terapéutica. También un certificado en homotoxicología aplicada, es experto en alimentación y dietética clínica y tiene un diplomado en ozonoterapia clínica. Esto es parte del estudio que tiene nuestro ponente del día de hoy, pero fuera de ello quiero mencionar que es un hombre que ha estado siempre trabajando en el sector de salud, siempre dando testimonio de una política social buena y responsable y preocupado siempre por el estado de Morelos. Ha impulsado muchas causas y tiene muchos programas de beneficio social. Entonces, también mencionar que la clínica que tiene el día de hoy es una de las clínicas más renombradas en el estado de Morelos, en donde recibe no solo a ciudadanos en general, sino también magistrados, políticos y demás, porque se ha caracterizado por la excelencia en la rama clínica. Y también comentar que hace un par de años estuvo trabajando en el área de epidemiología en gobierno del estado y ha sido especialista en diferentes enfermedades que han surgido en el estado de Morelos y ha dado solución en materia de políticas públicas. Entonces, sin más, Jorge, es un honor y un placer tenerte aquí en Nueva Alianza Morelos. Gracias por aceptar la invitación. Esperemos que no sea la última y pues listos para escucharte. Muchas gracias. Eso es el uso de la voz, Jorge. Bienvenido. Pues bueno, ya después de esta bonita presentación, muchísimas gracias, doctor Jorge Díaz. Vamos a hablar del tema de COVID-19. El COVID-19, como su nombre lo dice, bueno, pues surgió en diciembre del 2019, en particular en una provincia en China, pero los coronavirus en realidad no son virus nuevos. Conviven con el ser humano como especie animal y afectan a muchas otras especies y tienen una capacidad de saltar de una especie a otra y se ha demostrado en varios brotes endémicos que se han dado principalmente en Asia, como el virus del SARS, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con este nuevo coronavirus? Pues bueno, los coronavirus son considerados importantes patógenos para los humanos y en el 2002, en Guangdong, China, se presentó el primer brote de SARS-CoV que produce el síndrome respiratorio agudo. Este ocasionó 8.422 casos, de esos 916 fueron fatales, en 29 países de los 6 continentes. Para el 2012 hubo otro brote de coronavirus, este fue en el Medio Oriente y por eso se llamó el MERS-CoV. Ocasionó 2.500 casos con una tasa de mortalidad del 34.4%, convirtiéndose el MERS-CoV en uno de los virus más mortales de la especie humana. Y en diciembre de este 2019, en Wuhan, China, se presentaron los primeros casos de COVID-19. El 19 es precisamente porque se presenta en el mes de diciembre, el 30-31 de diciembre del 2019, y entonces empieza a haber toda una distribución y una afectación al interior de los países de Asia. Quiero platicarles que en particularmente cuando estaba el brote de COVID, el primer brote que se dio, yo estaba en China, estaba en Shanghai, y me tocó regresar al país el 3 de enero de Japón a México, y a pesar de todos los brotes de COVID, no hubo una sola autoridad en el aeropuerto que hiciera un cerco epidemiológico, ¿no? Ni siquiera un cuestionario o hubiera alguna situación de cuidado del COVID, algo que me llamó en extremo la atención, porque como bien decía Adela, pues yo he participado, he trabajado en áreas gubernamentales precisamente como responsable de programas epidemiológicos y sé que los principales cercos se tienen que dar cuando inician una pandemia en las áreas de alto flujo de migración, como son los aeropuertos. No pasó así. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Que en marzo del 2020, ¿no? Como que pensamos que todo estaba muy lejos, que estaba en China. En marzo del 2020 esto se descontroló. El centro de la pandemia ya no fue Asia, fue Europa, principalmente Italia, y la OMS declara como pandemia
este proceso, que quiere decir que es una enfermedad que está atacando ya a todo el mundo. El SARS-CoV-2 es un virus esférico, tiene una bicapa lipídica y es muy parecido al MERS o al virus del SARS-CoV. Tiene una proteína estructural S que es espícula. Para que ustedes me entiendan, la proteína S lo que hace es que ingresa en la célula y se ancla en el tejido epitelial de la nasofaringe, de la nariz, de la garganta, de los pulmones, pero también tiene capacidad para poder anclarse en el hígado, porque también tiene receptores para la enzima convertidora de la angiotensina, y también tiene una capacidad de anclarse en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Y en el tejido cardiovascular. Por eso es un virus que es bastante complejo, porque precisamente esta parte estructural del virus, la espícula S, la hace mucho más infectocontagiosa y letal. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque precisamente uno de los cambios que hay, porque seguramente ustedes han escuchado que hay varias cepas de COVID, es precisamente una de las características de la cepa Delta, que digamos que es la más reciente y la que está ahorita generando el 90% de los casos de COVID-19 en el país, tiene mucho más proteína S, y por lo tanto por eso es más contagiosa y puede llegar a hacer cuadros mucho más rápidos. Y bueno, les decía, este es el virus. Lo que ven ahí como patitas es precisamente en la microscopía electrónica el anclaje de la proteína S. Y así es como vemos al virus de COVID en una microscopía electrónica. Como ven, pareciera que tiene una corona, por eso se le dio el nombre de coronavirus. ¿Pero qué es la enfermedad de COVID-19? Bueno, las vías de transmisión del SARS-CoV-2 principalmente son las gotas o secreciones respiratorias, el contacto de persona a persona a través de fomites y también principalmente algo que quiero hacer aquí una aclaración es la vía aérea, ¿no? Va a ser un tanto complicado que yo me pueda contagiar de otras formas, ¿no? A veces estamos rociando todos los lugares y desinfectando todos los lugares. La principal prevención del COVID va a ser pues el uso del cubrebocas, ¿sí? Precisamente eso limita la exposición y la transmisión del COVID-19 y el lavado constante de manos y la desinfección constante de las manos, ¿no? Eso va a ser muy, muy importante. Las partículas pueden quedar suspendidas en el aire, ¿sí? Y presentan un riesgo de exposición a distancias mayores. Por eso es importante decirlo, sobre todo decirlo en este foro de Nueva Alianza Morelos, la importancia de por qué es esto que hay que aterrizarlo. Las sustancias quedan despedidas en el aire, entonces los salones de clases, si no están bien aireados, si no son espacios abiertos o no tienen un sistema de filtración de aire, son extremadamente zonas para que se pueda dar el contagio de todas las personas que están en ese salón, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante hoy con el regreso a clases, pues que todas las áreas se encuentren súper ventiladas, ¿no? Que tengan una ventilación natural o preferir espacios abiertos, porque una persona que está usando a lo mejor el cubrebocas de manera incorrecta puede estar dejando esas partículas de COVID, del virus, suspendidas en el aire y todo el mundo lo empezamos a respirar y empezamos a tener áreas de alto contagio. Y por eso es importante la ventilación adecuada. Ha habido otras formas que se han propuesto de transmisión, como la materno-fetal, la de la lactancia materna, y también se puede transmitir el COVID en menor proporción, pero a través de las heces fecales, ¿no? Una de las medidas de control epidemiológico que se utilizan mucho en algunos países europeos es a través
de los aguas negras. Ahí pueden medir la cantidad de COVID que hay. Se hace un estudio genómico en las aguas negras y se ve qué tanto COVID ha estado infectando a las personas, porque también se puede detectar en las heces fecales. ¿Cuál es el periodo de incubación del COVID? El periodo del COVID transcurre en una exposición del virus al inicio de los síntomas. Aproximadamente el promedio es de 5 días. ¿Ok? Esto se ha venido modificando. Pueden ser hasta 2 semanas, pero lo que a mí me ha tocado ver en las últimas semanas de la epidemia, quiero decirles, llevo más de 700 pacientes atendidos en mi clínica con COVID-19, principalmente del estado de Morelos y la Ciudad de México. Es que esta nueva cepa, la cepa Delta, tiende a tener un periodo de incubación mucho más corto, ¿sí? A veces de 24, 48, 72 horas, ¿no? Entonces, este promedio de días se ha ido reduciendo, y algo muy, muy importante es precisamente que es de mayor transmisión. Yo puedo ser una persona asintomática y seguir contagiando a las demás personas, e incluso el hecho de estar vacunado no impide que yo sea transmisor del virus. Y eso, por eso es tan importante el uso del cubrebocas. Los principales síntomas que vamos a presentar son fiebre, tos, astenia, disnea y diarrea. Pero ojo, una gran cantidad de la población, cerca del 80%, no desarrolla la enfermedad. Entonces va a cursar como asintomáticos. Entonces, esto, el filtro sanitario que se pone en todos lados, pues es de ayuda relativa, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente que no va a cursar con síntomas o en un periodo prodrómico. ¿Qué es un periodo prodrómico? Yo ya estoy infectado, pero todavía no desarrollo síntomas. 1 a 2 días antes de que yo empiece a desarrollar síntomas, yo ya empecé a transmitir el virus y por lo tanto estoy siendo un vector para el contagio de las demás personas. No voy a tener fiebre, puedo pasar a cualquier lugar y entonces voy a tener un mayor riesgo precisamente de contagio para las demás personas. Entonces, por eso la fiebre, la toma de la temperatura, los cercos sanitarios son relativamente eficientes, y por eso la medida clave debe de ser, aunque el doctor López-Gatell decía lo contrario, el uso de cubrebocas, y es el estándar que ha establecido la Organización Mundial de la Salud y lo que ha recomendado la CDC en Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades. Muchos de los pacientes también, ojo, porque muchas veces los profesores son el primer contacto, y hoy estamos viendo una pandemia que se va hacia las comunidades infantiles. No es los síntomas respiratorios, son los síntomas intestinales. Muchas veces hay pacientes que yo he detectado en clínica que llegan con diarrea, que llegan con un cuadro diarreico agudo, y entonces después empiezan a tener fiebre, y uno hace una prueba de COVID y salen positivos y nunca desarrollan síntomas respiratorios. También los hay, no es lo más frecuente, pero también se puede llegar a presentar. Y ojo, hoy estamos viendo algo en los chiquitos y también en adultos que nos está preocupando mucho, es un síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Qué pasa? Yo me enfermo de COVID, no desarrollo síntomas en unos primeros días, el virus sigue multiplicándose, sigue subiendo su cantidad de replicación viral en el cuerpo, y cuando se decide atacar con una gran inflamación, ya tengo inflamados hígados, pulmones y diferentes órganos como riñones y cerebro, y entonces tengo que cursar a terapia intensiva. Por eso es tan importante también realizar pruebas de laboratorio, aunque también el doctor López-Gatell diga lo contrario. Es sumamente importante realizar pruebas de laboratorio. ¿Por qué? Porque un diagnóstico temprano, uno, me permite hacer un cerco epidemiológico para parar la cadena de contagios, y dos, recibir un tratamiento oportuno, algo de lo que voy a hablar mucho más adelante, ¿sí? Entonces, vamos a ver también que hay
muchos factores que suman de riesgo a poder morir o complicarme del COVID. ¿Cuáles son esos factores? Comorbilidades como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y eso nos va a ir desarrollando también una inflamación de vasos, e incluso nos puede llegar a presentar el COVID síntomas neurológicos atípicos como fatiga o disminución del estado de alerta, movilidad reducida, les hablaba de la diarrea, la anorexia, y ojo, también otra de las cosas que nos genera COVID en muchas ocasiones son dermatitis que son raras, dermatitis que no encuentran una respuesta. Me ha tocado ver pacientes que han cursado ya, vienen de 2, 3 dermatólogos, no hay una explicación para su dermatitis, hacemos una prueba de COVID y es COVID positivo, ¿no? Entonces también hay afectaciones dermatológicas que estamos viendo en los pacientes de COVID. Principalmente algo que se nos va a complicar es que la presión se desestabiliza porque se inflaman los vasos, hay una disfunción endotelial, y no es necesariamente que yo sea hipertenso, sino que en el momento en que me da COVID puedo empezar a tener un cuadro de hipertensión por la disfunción endotelial que está produciendo el virus. Afectaciones gastrointestinales, renales, oftalmológicas, neurológicas y sanguíneas, como linfopenia o trombocitopenia. Ocasionalmente, los signos y síntomas que se presentan al inicio de la infección por el SARS-CoV-2, antes que la fiebre o las manifestaciones respiratorias, pueden llegar a ser fatiga o cansancio. Entonces, en ese momento, si hacemos un diagnóstico oportuno, tenemos una gran área de oportunidad. Ahora, la infección tiene varias etapas. De manera pedagógica se ha dividido la enfermedad en 3 fases. La primera fase, llamada infección temprana, que ocurre los primeros 7 días, 5 a 7 días después del contagio, y se caracteriza por presentar síntomas leves. Empieza a tener un poquito de cansancio, un poquito de fiebre, escurrimiento nasal, puedo llegar a tener alguna evacuación diarreica, y después empezamos a tener la fase 2, o llamada fase pulmonar, que la vamos a subdividir en 2 grupos. La fase A, en donde empiezo a tener, aparte de la fiebre y la tos, una dificultad respiratoria, ¿sí? Y empezamos a tener alteraciones en los ruidos pulmonares, y podemos ya observar en una tele de tórax o en una tomografía patrones de vidrio despulido que nos indican precisamente que hay infiltrados diseminados en los pulmones. Y la fase 2B, donde hay datos francos de hipoxia, ¿sí? El oxígeno está por debajo del 90%, y en esta fase, cuando la oxigenación empieza a bajar, es cuando tenemos que llevar al paciente al hospital, ¿no? Tener una situación hospitalaria. La fase 3 es una fase de cascada de citoquinas, una fase superinflamatoria que presenta síntomas secundarios como una afectación a los diferentes órganos, como el hígado, como los riñones y el cerebro, el páncreas, donde hay una inflamación multisistémica. Aquí vemos la fase de infección temprana. Cuando nosotros tenemos un paciente en una fase temprana y damos tratamientos inmunomoduladores, el paciente va a reaccionar generalmente en el 99% de los casos de manera favorable, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No sé bajo qué psicología de las masas, pero muchas personas empiezan a tener síntomas y están en la fase de negación y dicen, seguramente es una gripa, seguramente es otra cosa, me voy a aguantar, ¿no? Y muchas veces acudimos al médico, nos llegan ya los pacientes cuando llegan a una fase pulmonar 2A o 2B. Cuando llegan a una fase pulmonar 2A, también podemos tener una muy buena respuesta, pero cuando estamos en una fase pulmonar 2B, es una fase en donde el paciente va a requerir muchos días de tratamiento, va a requerir oxígeno suplementario y muy probablemente un área de cuidado intensivo. Por eso, es sumamente importante que a los primeros síntomas o signos realicemos pruebas. Y ahorita les voy a hablar de las pruebas, precisamente qué pruebas son las que tenemos que realizar.
cuáles son válidas y por qué hay que hacer una u otra. Bueno, la evolución del COVID, ahí está la fase de gravedad con el paso de los días, ¿sí? Entonces no hay que esperarnos a llegar a la dificultad de respirar o al distrés respiratorio, hay que atender el COVID desde los primeros días. Desde la pérdida del olfato o el gusto, las lesiones de la piel, conjuntivitis, fiebre o escurrimiento nasal, es el momento en donde podemos atacar precisamente al virus, podemos hacer que el sistema inmunológico se fortalezca y pueda tener un tratamiento adecuado para el COVID. En otra gráfica que les tengo aquí, pues bueno, hay que ver que principalmente muchas de las personas no van a presentar sintomatología, van a ser asintomáticos. Tengo casos de pacientes que cursaron su primera infección asintomáticos en el 2020, ¿sí? Cursaron una segunda infección sintomática en el 2021 y han llegado a tener un daño hasta del 80% de sus pulmones. Entonces, también me ha tocado ver pacientes que llegan a reinfectarse 1, 2, hasta 3 ocasiones, ¿sí? Y seguramente con el paso del tiempo vamos a encontrar que se reinfecte más ocasiones. Y por eso les hablo de una inmunidad relativa. Otra cosa que tenemos que vigilar en los pacientes es el seguimiento del paciente durante su etapa de COVID y como post-COVID. ¿Y qué tenemos que revisar? Que el paciente haya desarrollado anticuerpos. Hay gente que cursa también enfermedades leves, moderadas, y no desarrolla anticuerpos, y por lo tanto se puede reinfectar en 1 o 2 semanas después de su cuadro. Esto que vemos aquí, pues es el alveolo. Vemos que en la fase 1 no hay una afectación estructural, pero en la fase 2 y 3 hay toda una afectación estructural del alveolo y cosas que podemos encontrar precisamente en los estudios ya en la fase 3 es la elevación del dímero D. El dímero D es un factor que nos permite revisar la inflamación de los vasos y la probabilidad de que yo desarrolle un coágulo y me pueda tener un evento vascular cardíaco, cerebral o en cualquier otra parte del cuerpo. Otro de los efectos que podemos encontrar es falla renal con elevación de azuado, aumento del PCR y el fibrinógeno, lo que me va a generar una hipercoagulabilidad de la sangre, problemas de coagulabilidad y me van también a dar insuficiencia hepática, alteraciones cardíacas y alteraciones respiratorias, así como alteraciones también de la presión arterial, encefalitis y otras alteraciones. Entonces, vamos a ver que la situación de contagio se va a dar principalmente por la proteína S y esta se va a anclar en la zona de la enzima convertidora de angiotensina 2 y de ahí va a poder entrar a las células, llegar a poner su material genético y llegar a producir una serie de replicaciones y seguir invadiendo en el resto del cuerpo. Y precisamente porque hay una afectación en el número de receptores de la enzima convertidora de la angiotensina 2, vamos a tener alteraciones en la presión sanguínea de los pacientes. ¿Y qué puede pasar? Pues bueno, que si yo tengo una respuesta inmune adecuada, nosotros todos tenemos algo que se llama inmunidad innata, tenemos algo que se llama natural killers y también tenemos inmunoglobulinas A en nuestras mucosas. Si yo soy una persona sana y tengo un buen número de natural killers y tengo una buena salud de mucosas, puedo neutralizar al virus y puedo pasar esta infección como asintomático o resolverla y no tener que estar infectado, ¿no? Pero seamos sinceros, la mayoría de las personas no cuidan su alimentación de manera adecuada, llevamos un estrés increíble, no dormimos de manera adecuada, no tenemos las vitaminas adecuadas y entonces nuestra inmunidad innata es susceptible precisamente a que tenga una mayor permeabilidad y por lo tanto desarrollamos cuadros respiratorios que nos van a generar una incapacidad en la patología de la producción del interferón 1, tanto alfa y beta, que es un antiviral
natural del cuerpo, ¿no? Entonces, algo que hace el SARS-CoV-2, bloquea esta proteína en nuestro cuerpo y por lo tanto él puede extenderse a lo largo de las células que están afectadas, ¿sí? Entonces, este virus, como vemos, pues tiene muchas características clínicas que son importantes aterrizarlas para el diagnóstico y el tratamiento. Y entre las principales les hablaba las coagulopatías, ¿no? Algo que empezamos a ver los médicos en Italia cuando empezaron a hacer las primeras autopsias que incluso no estaban autorizadas por la OMS. Los médicos italianos se atrevieron a hacer autopsias clínicas y descubrieron que los pacientes estaban con trombosis pulmonar o infarto al miocardio, pero que en realidad los pacientes estaban trombosados, ¿no? Entonces, algo que en la clínica hacemos es anticoagular a nuestros pacientes para reducir el riesgo precisamente de un evento vascular en nuestros pacientes. ¿Cuáles son los predictores de riesgo? La edad avanzada, enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, enfermedad coronaria, pulmonar obstructiva crónica, cáncer, ¿sí? Tener factores químicos de mal pronóstico en los pacientes es que se eleve el dímero D, la proteína C reactiva, la deshidrogenasa láctica, la ALT y la ferritina sérica como la interleuquina 6 y la troponina, que son parte de los estudios que le hacemos seguimiento a los pacientes. Bueno, saliendo de la clínica, que es algo de lo que más domino, vamos a hablar de las variantes, ¿no? Hubo un primer virus COVID y ese virus ha mutado, se ha perfeccionado, ha tenido una evolución y tuvimos la variante alfa, tuvimos la variante de beta, tenemos la variante gamma y ahora, después que se desarrolló y el centro de la pandemia fue la India con el variante delta, pues ya se ha llegado a todos los rincones del mundo y México no es la excepción. Hoy 9 de cada 10 casos que se presentan de COVID se supone que son precisamente la variante Delta. ¿Y qué es la variante Delta? Pues les decía que tiene más espícula S, por lo tanto es más de 2 veces más contagioso que las otras variantes de COVID. Y obviamente que esta variante Delta pues va a tener un mayor riesgo en la población no vacunada, ¿sí? Pero aquí les voy a hablar de algo muy, muy importante, ¿sí? Las vacunas, ¿sí? Las vacunas, me ha tocado ver en las últimas semanas muchos pacientes que están contagiados y que tenían vacunación, ¿no? Y no es que las vacunas no sirven, bueno, es que no todas las vacunas sirven igual y precisamente no sirven igual con la variante Delta, ¿no? Y lamentablemente, algo que empezó a suceder fue que las vacunas que muestran una efectividad con la variante alfa, beta, delta, es precisamente, y una efectividad media, moderada, es Pfizer, ¿sí? Y AstraZeneca. Estas son las dos únicas vacunas que se han testeado y que han encontrado una efectividad para neutralizar precisamente el virus COVID en su variante Delta. Y por lo tanto, hay un gran riesgo y hay un tema de política pública que yo lo llevo aquí a la reflexión con ustedes que están inmersos en el tema de la educación. Una de las vacunas que menos ha tenido estudios de efectividad y que incluso no está aprobada por la FDA, que sería la COFEPRIS de Estados Unidos, es la vacuna CanSino. La vacuna CanSino está en fase 3. ¿Y qué nos acaba de decir el mes pasado la propia farmacéutica de CanSino Biotech? Fue
que una dosis no era suficiente, que se requiere un refuerzo a los 6 meses con otra vacuna CanSino para que podamos tener niveles adecuados, ¿sí? Precisamente de anticuerpos. Y cuando preguntamos y decimos, oye, ¿y la vacuna CanSino tiene una eficiencia contra la cepa delta? La respuesta es, no lo sabemos. Porque no hay estudios al respecto. Pero lo que me ha tocado ver a mí en la clínica y lo que he podido platicar con otros colegas es que hemos recibido muchos profesores que recibieron la vacuna CanSino y que están infectados. Y aquí, por eso lo quiero poner a la reflexión, porque en lo particular creo que se está haciendo injusto con el sector educativo al aventarlos por frente en una pandemia con una cepa nueva, cuando se les dio una vacuna que no tiene una efectividad para la cepa delta. Y que tiene una gran capacidad de contagio en espacios cerrados. Una persona puede contagiar de 12 a 24 niños en un salón de clases, según la CDC. Con tan solo un momento de mala respiración. Y otra de las cosas que teníamos que revisar y que llevo a la conclusión es que ¿qué nos dicen las autoridades de salud? Bueno, que el COVID no es tan grave en los niños, ¿no? Y tenemos datos como que realmente se complican, muy poquitas gentes en Reino Unido, muy pocos niños entraron a la unidad de cuidados intensivos y que calculan un riesgo de 2 en 1 millón. Sí, en países desarrollados ha habido esta situación, pero yo les pregunto cuál es la nutrición de nuestros niños. ¿Cuál es el estatus nutricional de nuestros niños? Sumamente diferente al de un niño en Inglaterra o que un niño en Estados Unidos o que un niño en India. Entonces, existe esta situación de que se complican pocos niños, pero yo les pregunto a los que son padres, pues a quién no lamentaría que tomara ese riesgo, ¿no? De que fuera su hijo el que se complicara. Estamos hablando de personas que precisamente pueden llegar a tener un desenlace fatal, ¿no? ¿Qué inmunidad nos da la vacuna, verdad? Hablábamos que las mejores son Pfizer, AstraZeneca, la Sputnik 5 también es una muy buena vacuna, ¿sí? Luego viene la eficacia, la de Moderna, luego Sinovac, y hasta el último, la CanSino. Entonces, el mayor problema que yo veo en materia de salud pública es que se ha aventado al magisterio con una mala vacuna, ¿sí? O una vacuna con no estudios concluyentes en una fase 3, se ha aventado a dar clases. Y bien, podríamos discutir y analizar los datos o los otros datos de la Secretaría de Salud y pensar que es poco el riesgo de que los niños se compliquen, pero es mucho el riesgo de que los profesores se compliquen. Porque gran cantidad del profesorado en México, y sobre todo en la educación pública, ¿sí?, está en un grupo de riesgo. Tienen enfermedades y comorbilidades. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué
solamente darles una vacuna a los profesores cuando en Europa, en Estados Unidos, ya se está haciendo la combinación de vacunas. ¿Por qué antes de aventar a los profesores al riesgo de contagio, no les ponemos una vacuna Pfizer? No hacemos una combinación de vacunas. ¿Por qué no invertimos en nuestros profesores? Además, la vacuna de Pfizer ya está autorizada en menores de 12 a 15 años, de 15 a 18 en Estados Unidos, ¿sí? Y por lo tanto, puede llegar a tener una mayor efectividad, o mínimo que les puedan hacer una combinación de vacunas con una vacuna de AstraZeneca. Y cuando le preguntan a las autoridades de salud, ¿qué es lo que nos dicen? No, es que todavía no sabemos si será bueno combinar vacunas o no, tenemos que esperarnos. Señores, esto ya está pasando en el mundo. Por eso es que les comparto lo que nos dice la BBC, ¿no? Mezclar vacunas resuelve muchos problemas. Lo que nos dice la Agencia Europea de Medicamentos, combinar vacunas es seguro y eficaz, ¿sí? Lo que nos dice la Comisión de Vacunas en Alemania, que pide combinar vacunas AstraZeneca con segundas dosis de Pfizer o Moderna. ¿Y qué nos dice CanSino Bio? Que se debe de tener un proceso de revacunación. Muchos de los profesores que hoy están al frente de las aulas con un gran riesgo de contagio fueron vacunados hace más de 6 meses. Y entonces, no queda otra, como médicos, de dar tratamiento, atender a las personas enfermas. Cierro este paréntesis reflectivo de la política pública que se ha dado en materia de salud y quiero decirlo con toda sinceridad. El mayor problema que tenemos cuando vemos números, ¿no?, es que las personas que ven los números en materia de salud, si bien son médicos, no ven pacientes. No ven personas, ven números. Y entonces es muy fácil decir, pues se murieron tantos y los que se murieron, ¿no? Porque hay una deshumanización de la medicina y de la salud pública. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la clínica? Nosotros aquí en la clínica en donde estoy yo, en mi clínica, pues damos tratamiento oportuno a los pacientes. Algo con lo que estamos haciendo es precisamente desde los primeros síntomas. Nosotros aquí en la clínica hacemos un diagnóstico temprano, contamos con pruebas rápidas, tenemos unidades de ozonoterapia. Quiero platicarles rápidamente que la ozonoterapia ha encontrado varios estudios de eficiencia y seguridad del tratamiento del COVID-19, como esta publicación que les comparto de la Revista Médica de Virología, publicada en mayo del 2020, o también la Revista de Investigación en Virus de enero del 2021, en donde precisamente la ozonoterapia es una práctica segura que nos permite estimular el sistema inmunológico y superar la enfermedad en un corto tiempo. Y otra cosa de lo que nosotros utilizamos en la clínica, en mi clínica, es inmunoestimulación. Nosotros sabemos que no hay antivirales eficientes contra el COVID, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que tenemos sustancias inmunomoduladoras. ¿Y qué es inmunomodulación? Es estimular el sistema inmunológico para darle una dirección de ataque y recuperación contra los virus y precisamente para generar mejores cantidades de interferón. Y otra cosa de las que les quiero platicar, porque habrá quienes ya tuvieron COVID y presentan algo que tampoco se le da un seguimiento en la salud pública, que es el síndrome post-COVID.
El síndrome post-COVID se caracteriza por una fatiga, por un esfuerzo del cuerpo durante mucho tiempo. El virus, como ustedes saben, entra por la nariz